Hola, muchas gracias por tu atención. Hoy ha llegado el día en que voy a hablar sobre lo que pienso de los sacrificios humanos, especialmente desde el punto de vista de su posibilidad y de su validez como resultado de investigaciones arqueológicas. Creo que te va a interesar. No es la primera vez que hago un vídeo sobre el tema de los sacrificios humanos y me temo que probablemente no sea la última, aunque la verdad que no tengo especial interés sobre este tema. En dos vídeos anteriores ya he dicho muchas cosas que no tengo ganas de volver a repetir. Te voy a poner los enlaces y tú los miras. Hoy voy a concentrarme en dos cosas especialmente. Una es en concreto la palabra sacrificio y la otra es sobre la interpretación de hallazgos arqueológicos, que me parece que es muy interesante y creo que no lo he tratado debidamente en los vídeos anteriores. Una advertencia primera y aclaratoria. Y la advertencia es que yo no soy indigenista, ni anti-indigenista tampoco. Podría decir que soy un humanista. Me interesan los pueblos indígenas como me interesan los seres humanos. Me interesa la verdad, la justicia, la libertad, la solidaridad. El abuso, la mentira, la manipulación, el fraude, el engaño no me interesan. Entonces, si alguien me da evidencias, ojo, he dicho evidencias incontrastables, porque si no, no es evidencia, es una suposición, es una especulación. Si alguien me da evidencias de sacrificios humanos, yo diré, pues sí, esto es lo que hay sacrificios humanos y ya está, ¿no? Es decir, porque los pueblos originarios eran seres humanos y entonces pues eran capaces de hacer cosas muy bien y eran también capaces de hacer cosas muy mal y eran capaces de cometer asesinatos, por supuesto que sí, absolutamente. Pero ojo, me lo tienen que demostrar. ¿Y por qué insisto en que me lo tienen que demostrar? Esto es lo que voy a explicar a lo largo de este vídeo, que creo que te puede interesar, aunque no estés de acuerdo con él. Yo respeto tus opiniones, espero que tú también respetes las mías. Primera pregunta, ¿por qué se utiliza tan abundantemente la palabra sacrificio? ¿Por qué nadie dice que las víctimas de la Inquisición fueron sacrificios? ¿Por qué solamente hablamos de sacrificio cuando nos estamos refiriendo a unas supuestas ejecuciones en los entornos indígenas? ¿No te parece sospechoso? Pensémoslo. En efecto, los seres humanos tenemos esa desgraciada capacidad de matarnos los unos a los otros. Pero, ¿por qué llamamos sacrificios a los que mataron los pueblos originarios y no llamamos sacrificios, por ejemplo, a los asesinados por el régimen franquista? Por poner un ejemplo. ¿Por qué no decimos que fueron sacrificados? ¿O por qué no decimos que fueron sacrificados las personas que murieron en la Revolución Soviética o en la Revolución Francesa? ¿Por qué no mencionamos la palabra sacrificio en esas ocasiones? ¿Por qué no hablamos de sacrificios cuando recordamos que los espartanos mataban a los niños recién nacidos que eran encontrados pues, con defectos, que se preveía que no eran capaces de crecer saludables? ¿Por qué hacemos esto? Pues es muy sencillo y lo vas a entender enseguida. La palabra sacrificio aplicada a una ejecución significa que ¿a quién sacrificamos? Sacrificamos a alguien inocente, siempre. O sea, nunca sacrificas a un culpable, sacrificas a un inocente. Es la palabra sacrificio, es algo, por los motivos que sean. Pero si matas a un culpable, eso se llama ejecución.
Hemos matado a un traidor, hemos matado a un hereje, hemos matado a un enemigo, hemos matado a un prisionero, hemos matado a una persona con malformaciones, con terribles problemas de salud, esto. La palabra sacrificio se emplea para decir que hemos matado a alguien inocente por motivos religiosos, para calmar el mal genio de unos dioses caprichosos y sedientos de sangre. Porque si no ofrecemos sacrificios, el sol ya no va a seguir dando vueltas, porque si no ofrecemos sacrificios, el volcán no va a dejar de erupcionar, etcétera, etcétera. Esa es la esencia del sacrificio. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que los españoles tenían que validar, que justificar la agresión a unos pueblos que no les habían hecho absolutamente nada. Nada. Nunca los pueblos indígenas fueron a atacar a los españoles a España, ¿no? Entonces, ¿cómo se justificaba eso? Pues se justificaba precisamente diciendo es que estas personas están haciendo cosas muy malas, cosas horribles. Tienen a unos dioses sedientos de sangre a los cuales hay que ofrecerles sacrificios de personas inocentes, de niños, de mujeres, de gente que no ha hecho nada, pobrecitos, y los están matando por una religión diabólica y fanática, lo cual nos justifica perfectamente nuestra invasión. Porque si dijéramos que bien, los mexicas mataban prisioneros de guerra, entonces alguien podría decir, bueno, sí, claro, y los españoles también, y los portugueses, y los rusos, y los turcos, y los chinos. Los prisioneros de guerra siempre han tenido dos destinos fundamentales a lo largo del tiempo, hasta hace muy poquito tiempo, hasta que convenios internacionales trataron de darle algo o quitarle algo de salvajada a la guerra y acordaron darles unos ciertos derechos a los prisioneros de guerra. Pero anteriormente a esto, los prisioneros tenían dos destinos fundamentales. Uno, ser esclavos, o dos, ser ejecutados. No había más alternativas, ¿no? Hombre, o quizá temporalmente los podían tener encerrados hasta que se produjera un intercambio de prisioneros o pudieras devolver prisioneros a cambio de dinero, que era también otra tercera opción, ¿no? Obtener un rescate por los prisioneros. Pero si no era esto, entonces, ¿qué pasa? Si llegas tú y dices, bueno, es que tenemos que conquistar el imperio mexica porque están ejecutando gente, ejecutan a los prisioneros, dices, bueno, pues tú también lo haces, eso es lo que haces, con lo cual se te acabó el argumento. Pero ¿y qué pasa? Entonces tengo que decir sacrificios. Eran sacrificios, evidentemente. Esta es la gran explicación de por qué siempre cuando hablamos de pueblos originarios y la posibilidad de que hayan matado a alguien, la palabra sacrificio es invariable. Esta es la primera razón, ¿no? Otra segunda razón es el racismo, es poderlos degradar como bestias, salvajes, infrahumanos, que sacrifican gente. Es decir, forma parte de una leyenda negra. Sí, una leyenda negra, amigos, una leyenda negra contra los pueblos originarios. Es invariable, la palabra sacrificio está ahí. Bien. Hay una tercera razón más para utilizar la palabra sacrificio, y es que, de rebote, estamos dándole la peor calificación a la religión de los pueblos originarios. Porque, claro, cuando aparece alguien como el capitán Mancio Serra, o aquel otro, que no me acuerdo el nombre, el del cautiverio feliz, diciéndote que los indígenas tenían una alta moral,
y que eran gente bueno, muy confiable, que no robaban, que no mentían, que trabajaban, que eran decentes y que quedaron escandalizados al ver la baja moral de los españoles. Entonces, esto es muy desconcertante. ¿Con qué justificación venimos nosotros aquí a decirles que les vamos a traer la verdadera religión? Si alguien viene y dice, ¿sabes qué? Las creencias de los pueblos originarios pues eran tan buenas como las nuestras. Entonces, ¿qué derecho tenemos a venir a evangelizarles? ¿Con qué derecho? Se acaba el invento. Tenemos que necesariamente demostrar que eran unas religiones diabólicas, sangrientas, aunque sea absurdo, aunque tengamos que inventarnos cosas, porque es que si no, no tiene sentido ninguno que vengamos a evangelizarles. Bueno, pues con esto termino el capítulo sacrificios. Si solamente cambiaras la palabra por ejecuciones, se desvanece la leyenda negra. Nada más que eso, fíjate qué sencillo. Los mexicas ejecutaban prisioneros, ejecutaban criminales, delincuentes, y a lo mejor también ejecutaban personas que estaban deformes. Hemos cambiado completamente el panorama. Dicho esto, vamos a dejar aquí el vídeo y vamos a dedicar un segundo vídeo a hablar en concreto sobre la arqueología y sus resultados. Seguiremos hablando. Muchas gracias por tu atención y cuídate mucho. Enseguida volvemos.